Bien, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de los límites. Lo haremos de forma analítica y algebraica. Por ejemplo, nos piden determinar el límite cuando x tiende a 25 de la expresión x menos 25 entre la raíz de x menos 5. Podemos observar de que si hacemos la sustitución directa, obtenemos 25 menos 25 en el numerador y en el denominador obtenemos raíz de 25 menos 5. Pero sabemos que en el numerador esta diferencia es 0 y en el denominador también esta diferencia es 0. Esta es una forma indeterminada con la cual pues, nos estaremos encontrando. Entonces, nuestro objetivo para ver si eliminamos esta indeterminación es racionalizar la expresión. Recordemos que el proceso de racionalización nos lleva a la eliminación de radicales, ya sea en el numerador o en el denominador de la expresión. Para eso, pues tenemos que multiplicar por el conjugado de la expresión que tenemos en el denominador. Entonces, esto va a quedar como límite cuando x tiende a 25, en el numerador tenemos nuestra misma expresión, x menos 25, en el denominador raíz de x menos 5, ahora multiplicamos por el conjugado. Este conjugado pues es raíz de x más 5 y en el denominador también por la misma expresión que es raíz de x más 5. Bien, entonces podemos observar que en el numerador nos va a quedar la expresión como x menos 25 por la raíz de x más 5. Tendríamos entonces límite cuando x tiende a 25 de x menos 25 multiplicado por la raíz de x más 5. Y en nuestro denominador tenemos la expresión raíz de x menos 5 multiplicado por la raíz de x más 5. Pero entonces podemos observar que esto va a ser límite cuando x tiende a 25. Indicamos los productos en el numerador, que es el resultado de x menos 25 multiplicado por la raíz de x más 5. Y en el denominador, pues podemos observar que es el producto de la suma por la diferencia. Pero el producto de la suma por la diferencia es el cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo. Y entonces observamos que nuestro resultado va a ser límite cuando x tiende a 25. Aquí obtenemos x menos 25 que multiplica a la raíz de x más 5 y en el denominador pues simplemente tenemos x menos 25. Y entonces esto nos permite cancelar el x menos 25 del numerador con el x menos 25 del denominador y obtenemos límite cuando x tiende a 25 de la expresión raíz de x más 5. Pero recordemos pues que esto va a ser igual a límite cuando x tiende a 25 de la raíz de x más el límite cuando x tiende a 25 de 5. Y por las propiedades, pues esto va a ser raíz de 25 más 5. Y entonces raíz de 25 más 5 y obtenemos como resultado igual a 10. Y entonces de esa manera hemos eliminado la indeterminación y hemos encontrado el valor del límite de esa función. Vamos a ver ahora la parte gráfica de todo esto que hemos trabajado.
Entonces, por aquí tenemos nuestra función f de x igual a x menos 25 entre la raíz de x menos 5. Podemos observar que esta gráfica nace en el eje Y desde el punto 0,5 hacia más infinito. Podemos ver que para x igual a 0 su imagen es 5. Para x igual a 25 su imagen es indefinida porque es donde el denominador se nos hace 0. A diferencia de los estudios anteriores, cuando el denominador se hacía cero, obteníamos una asíntota vertical de la gráfica de la función, pero podemos observar de que acá no se presenta ninguna asíntota vertical. Lo que ocurre es que hay una indeterminación para 25, es decir, que la gráfica presenta un salto en ese punto. Por ejemplo, si nosotros nos ubicamos donde x vale 25, y hacemos su intersección con su aparente imagen, podemos ver acá que tocamos ese punto y nos dice que el punto de f es indefinido. Podemos observar acá que el límite de f cuando x tiende a 25 es igual a 10. Pues ahí nos está diciendo de que a medida que nos acercamos a 25, ya sea por la izquierda o a 25 por la derecha, pues la imagen de la función tiende a ser 10. Bien, entonces estamos acá ante un caso donde la curva presenta una indeterminación en x igual a 25, ahí va a haber un salto para la gráfica de la función. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, acá se les presenta límite cuando x tiende a 16 de la raíz de x menos 4 entre x menos 16. Entonces podemos observar de que si hacemos la sustitución directa, se nos presenta la forma indeterminada 0 sobre 0. Bien, entonces, al hacer esta sustitución directa y obtener esa indeterminación, tenemos que ver que si podemos racionalizar la expresión. Entonces, en este caso, ahora podemos observar que lo que vamos a racionalizar es el numerador. Para racionalizar el numerador, vamos a multiplicar por el conjugado de la raíz de x menos 4. Podemos observar que aquí estamos multiplicando por la raíz de x más 4 en el numerador y por la raíz de x más 4 en el denominador. En el numerador obtenemos el producto de la suma por la diferencia. Esto es igual al cuadrado del minuendo, que tendríamos que es raíz de x al cuadrado. Se cancela el exponente con el índice de la raíz y entonces obtenemos x nada más menos el cuadrado del sustraendo. El sustraendo es 4, al elevarlo al cuadrado es igual a 16. Podemos observar que en el denominador dejamos indicado el producto, esto con el objetivo de eliminar el x menos 16 que tenemos en el numerador con el x menos 16 que tenemos en el denominador. Bien, y entonces observamos que la expresión resultante es la unidad en el numerador y en el denominador va a quedar raíz de x más 4. A esta expresión le aplicamos el límite cuando x tiende a 16 y obtenemos que en el numerador pues la expresión va a ser igual a 1. Y en el denominador, al sustituir el valor de 16, tenemos raíz de 16 más 4. Entonces, el límite de una constante, pues es la misma constante. Esto sería 4 más 4 igual a 8. Y entonces el límite de la expresión va a ser igual a 1/8. También podemos analizar la parte gráfica de esta expresión. Y entonces, para analizar la parte gráfica de esta expresión, pues vamos a hacer uso del programa, ¿verdad? Y vamos a ver que nuestra función ahora es raíz de x menos 4 entre x menos 16. Vamos a sustituir acá el valor de la función f de x igual a, ponemos su valor,
En nuestro numerador la expresión era raíz de x menos 4. Raíz de x menos 4, ponemos por acá en nuestro numerador la raíz de x, le restamos 4. En el denominador, a ver, compongamos acá, vamos a borrar esto, raíz, a ver, vamos a tener x, lo elevamos a raíz de x menos 4. Entonces introducimos por acá, a ver, borremos todo esto que lo tenemos. Entonces aquí es raíz de x, a raíz de x ahora le vamos a restar el valor de 4 menos 4. Ese es nuestro numerador. Y en nuestro denominador el valor que tenemos es x menos 16. Entonces todo esto entre x menos 16. Entre, y aquí indicamos el valor de x menos el valor de 16. Y entonces podemos ver que ahí se nos presenta la gráfica. Podemos observar de que el límite al que habíamos llegado cuando x tendía a 16, recordemos que el valor de nuestro límite en ese caso nos había dado un octavo. Vamos a verificar acá. Vamos a decir que nos dé cuál es el límite de la función cuando x tiende a 16, ¿verdad? La función, nuestra función, pues sabemos que es la función f de x. Nuestra función es la función f de x. Ahí lo tenemos. Y en el valor numérico es en el valor de 16. Entonces vamos a trabajar en el valor numérico de 16. Ponemos el valor numérico que es 16 y le decimos que nos calcule cuál es ese límite. Entonces podemos ver que es 0.13, que es el cociente de un octavo, ¿verdad? Es el cociente de un octavo. Pueden verificarlo, 0.13 es el cociente de un octavo. Ahora podemos pedirle que nos busque cuáles son las asíntotas de la gráfica. En las asíntotas de la gráfica vamos a decirle de nuestra función f de x que hemos declarado y obtenemos que solo tiene una asíntota horizontal, que es la recta y igual a 0. No presenta asíntotas verticales, ¿verdad? Entonces podemos observar de que es la recta y igual a 0, su asíntota horizontal. Bien, entonces de esta manera pues hemos estudiado estos límites donde en la expresión hay que hacer el proceso de racionalización. Límite, vamos a ver cuando x tiende a infinito ahora para verificar qué es la asíntota horizontal con la que estamos trabajando. La función es raíz de x en el numerador menos 4 y en el denominador tenemos x menos 16. Recordemos que para hacer este límite lo que tenemos que hacer es dividir tanto el numerador como el denominador entre la x de mayor exponente. Entonces podemos observar que la x de mayor exponente, pues en nuestro caso obtenemos que es igual a x. Por lo tanto, vamos a dividir tanto el numerador como el denominador entre x. Pero recordemos que x es igual a que tengamos raíz de x al cuadrado. Y entonces esto nos permite hacer límite cuando x tiende a infinito de la expresión. A ver, vamos a componerlo, lo vamos a poner por acá. Vamos a tener entonces, les decía, límite cuando x tiende a infinito de la expresión. En nuestro caso, al dividir el numerador, lo podemos reescribir de esta forma. Raíz de x, todo esto lo podemos expresar entre raíz de x al cuadrado, que es igual al valor de x. Entonces, raíz de
x al cuadrado. Y luego tendríamos menos 4, todo esto entre la raíz cuadrada de x al cuadrado. Eso sería nuestro numerador. Y en nuestro denominador, pues tendríamos x menos 16, todo esto dividido por x. Entonces podemos ver de que en esta expresión podemos expresarlo todo esto bajo un solo radical, es decir, que esto que tenemos acá lo podemos expresar de la siguiente manera. Lo podemos expresar como la raíz cuadrada de x entre x al cuadrado menos 4, pues aquí lo podríamos haber expresado como x nada más. Bien, entonces acá 4 sobre x. Pero recordemos de que cuando x tiende a infinito, este valor pues va a tender a 0. Ahora aquí tendríamos la simplificación de x del numerador con la x cuadrada del denominador y nos va a quedar 1 sobre x. Y cuando x tiende a infinito, pues 1 sobre x tiende a 0. Por lo tanto, toda esta expresión va a tender a 0. Cosa no ocurrirá así porque entre en el denominador, porque x entre x es igual a 1. Y cuando x tiende a infinito, el límite de una constante, pues va a ser la misma constante. Vamos a tener de que nos va a quedar en el denominador 1 porque cuando x tiende a infinito, 16 entre x tiende a 0. Entonces podemos observar que este límite va a ser 0 en el numerador y va a ser 1 en el denominador. Y entonces 0 entre 1 pues es igual a 0. Por lo tanto, ahí hemos visto que el límite cuando x tiende a infinito es igual a 0, por lo que la recta y igual a 0, que es nuestro eje x, se está comportando como una asíntota horizontal de la gráfica de la función. Bien. Entonces podemos ver que esta función no presenta asíntotas verticales, pero sí presenta asíntotas horizontales en y igual a 0, que es lo que nos mostraba por acá el software de GeoGebra. El límite cuando x tiende a 16 es igual a 0.13 y la asíntota horizontal solamente es la recta y igual a 0. Bien. Si continuamos con el estudio de los límites de las funciones, aquí teníamos para x menos 25 entre la raíz de x menos 5. Por aquí tenemos su representación gráfica que ya la habíamos visto anteriormente. Y entonces por acá tenemos cómo determinar las asíntotas horizontales para esta función. Entonces podemos ver de que aparece en el denominador un radical. Entonces tenemos que trabajar con ese radical. Tenemos que es una función que no es racional puesto que aparece este radical. Entonces, recordemos que lo que teníamos que hacer es dividir tanto el numerador como el denominador entre la x de mayor exponente. Entonces, podemos observar que en nuestro denominador aparece la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. Vamos a trabajar entonces con la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es una expresión no negativa o que me está definiendo lo que conocemos como valor absoluto. Y vamos a hacer el límite cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Entonces podemos observar el proceso de dividir tanto el numerador como el denominador entre la x de mayor exponente, que es la x lineal, pero como estamos trabajando con esta expresión raíz de x al cuadrado, vamos a trabajar entonces con esta equivalencia, raíz de x al cuadrado. Entonces, tanto el numerador como el denominador lo dividimos entre raíz de x al cuadrado. Entonces, podemos observar que en el numerador nos va a quedar 5 sobre raíz de x al cuadrado, que es equivalente al valor absoluto de x, es decir, 5 entre el valor absoluto de x. En el denominador, como ambos poseen el mismo índice, los radicales, pues entonces lo podemos introducir bajo un solo
radical y quedaría x al cuadrado entre x al cuadrado, que es la unidad, más 4 sobre x al cuadrado. Y entonces ahora vamos a hacer el análisis cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Para cuando x tiende a infinito, pues entonces tenemos límite cuando x tiende a infinito de 5x sobre el módulo de x entre la raíz cuadrada de 1 menos 4 sobre x al cuadrado. Bien, pero entonces, como x tiende a infinito, el valor absoluto de x va a ser igual a x. Y aquí podemos cancelar las x y nos queda límite cuando x tiende a infinito de la constante 5. En el denominador que vamos a tener, aplicando las propiedades de los límites, le damos el límite al numerador y le damos el límite al denominador, pero podemos observar que ocupamos la propiedad de los radicales. El límite de un radical es igual a la radicación y introducimos límite dentro del radical. Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 4 sobre x al cuadrado. Pero si x tiende a infinito, 4 sobre x al cuadrado tiende a 0, el límite de 1 es igual a 1 y entonces tenemos el cociente 5 entre 1 que es igual a 5. Por lo tanto, cuando x tiende a infinito, pues f de x tiende a 5. Miremos qué pasa cuando x tiende a menos infinito. Entonces podemos ver que si x tiende a menos infinito, los valores que está tomando x son valores menores que 0. Y entonces el valor absoluto de un valor menor que 0 es el opuesto de este. Por esa razón expresamos menos x. Y entonces en el numerador tendríamos la constante menos 5. En el denominador, pues esto se mantiene independientemente de que x tienda a menos infinito. Toda esta expresión va a tender a 1 y menos 5 entre 1 pues es igual a menos 5. Y entonces de esta manera hemos trabajado estos límites al infinito, donde en la función pues nos aparece una expresión radical. Por acá tenemos otro, ¿verdad? Otro ejemplo, dice límite cuando x tiende a infinito de 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 4x menos 6 entre 6x al cubo más 2x. Todo esto está bajo radical. Entonces aquí únicamente lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades de los límites, puesto que podemos observar de que la función numerador o el polinomio numerador es de igual grado que el polinomio denominador. Y entonces podemos aplicar raíz cuadrada del límite cuando x tiende a infinito de toda la función racional. Pero recordemos que este límite, pues al dividir entre la x de mayor exponente, tanto el numerador como el denominador, pues esto va a quedar dividiendo entre x al cubo. Vamos a hacerlo acá en el tablero para que ustedes puedan observar qué es lo que nos quedaría ahí, ¿verdad? Entonces tendríamos raíz cuadrada de límite cuando x tiende a infinito y la expresión es 2x al cubo, dice, 2x al cubo menos 5x al cuadrado tendríamos después, más 4x y luego menos 6. Todo esto está bajo radical, ¿verdad? Y esto dividido entre 6x al cubo, 6x al cubo más 2x. Entonces, al dividir tanto el numerador como el denominador entre cuando x tiende a infinito, entre x al cubo, podemos observar que aquí nos va a quedar 2, porque x al cubo entre x al cubo va a ser la unidad, menos 5 sobre x, quedaría acá, más 4 sobre x al cuadrado y luego menos 6 sobre x al cubo. Eso es al dividir todo el numerador entre x al cubo. De manera similar, pues aquí va a quedar 6 nada más 2, todo esto, entre x al cuadrado. Entonces podemos observar que cuando x tiende a infinito, podemos observar acá en el tablero
que cuando x tiende a infinito, esto va a tender a cero, esta otra expresión tiende a cero, esta otra expresión tiende a cero y acá también tiende a cero. Entonces nos va a quedar 2 entre 6, pero 2 entre 6 es igual a 1/3. Y entonces el límite de una constante es igual a la misma constante. Bien, entonces vamos a tener de que como resultado vamos a tener lo siguiente, va a ser límite cuando x tiende a infinito y les decía que en el numerador era 2 y en el denominador era 6. Todo esto bajo radical. Entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito, ¿verdad? Todo esto bajo radical, mitad de 2, 1, mitad 13. Y entonces el límite de una constante es la misma constante, tendríamos raíz de 1/3 y entonces esto es igual a la raíz de 3 sobre 3. Eso es entonces el límite cuando x tiende a infinito para esta expresión. Entonces, de esta manera, pues, se resuelven los límites de funciones irracionales, es decir, de funciones donde aparecen raíces cuadradas. Por ejemplo, en este dice límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado menos la raíz de x a la cuarta más 7x al cuadrado menos 1. Si ustedes se fijan, al hacer la sustitución directa, tendríamos la indeterminación infinito menos infinito. Podemos observar que esta es una función par, puesto que los exponentes de la x son x al cuadrado, x a la cuarta, y entonces al sustituir por menos x obtenemos que el valor es igual al de f de x. El dominio es cualquier número del conjunto de los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Bien, entonces acá vamos a hacer el proceso de racionalización. Queremos eliminar el radical. Para eliminar el radical vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por el conjugado. Su conjugado es x al cuadrado, en lugar de menos tenemos que es más, raíz de x a la cuarta más 7x al cuadrado más 1. Entonces podemos ver que en el numerador tenemos el producto de la suma por la diferencia. Eso es igual al cuadrado del minuendo. Podemos ver que todo nuestro minuendo es x al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado, pues nos va a resultar x a la cuarta menos el cuadrado del sustraendo. Pero como nuestro sustraendo está bajo radical, pues entonces obtenemos la cantidad subradical. Y entonces podemos simplificar x a la cuarta con menos x a la cuarta, menos por más da menos 7 es x al cuadrado, menos por más da menos 1. En el numerador tendríamos menos 7x al cuadrado menos 1, y en el denominador pues tenemos la expresión x al cuadrado más raíz de x a la cuarta más 7x al cuadrado más 1. Bien, entonces podemos ver de que ya con esto simplificado, pues ahora vamos a ver, como estamos analizando el límite cuando x tiende a infinito, tenemos que dividir entre la x de mayor exponente, que en nuestro caso es x al cuadrado. Ahora podemos observar que x al cuadrado lo puedo representar como la raíz cuadrada de x a la cuarta. Entonces, en lugar de utilizar x al cuadrado, voy a utilizar raíz cuadrada de x a la cuarta. Y entonces, tanto el numerador como el denominador lo dividimos entre la raíz cuadrada de x a la cuarta. Entonces, podemos observar menos 7x al cuadrado entre la raíz de x a la cuarta, menos 1 entre la raíz de x a la cuarta. Ahora pasamos a dividir el denominador. X al cuadrado entre la raíz de x a la cuarta más raíz de x a la cuarta más 7x cuadrado más 1 entre la raíz de x a la cuarta. Pero la raíz de x al cuadrado, la raíz cuadrada de x a la cuarta, pues es x al cuadrado. Entonces aquí vamos a obtener que es menos 7 menos 1 entre x al cuadrado. Aquí simplificando, pues tenemos que es la unidad más la raíz cuadrada de 1 menos 7 sobre x al cuadrado, y luego tenemos más 1 sobre x
elevado a la cuarta. Bien. Y entonces, pues esto nos lleva a obtener, le aplicamos al numerador límite y al denominador límite. El límite de una constante es la misma constante. Cuando x tiende a infinito, toda esta expresión que tenemos aquí, pues tiende a cero. Cuando x tiende a infinito, estas dos expresiones tienden a cero. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a resultar? Pues simplemente lo que nos resulta es menos 7 entre 2. Y entonces, menos 7 entre 2, pues ese es el valor que tenemos de menos 7 medio. A ver, verifiquemos acá. En el numerador tendríamos menos 7. Aquí tendríamos que es 1 más el otro 1 que obtenemos de acá. Entonces tenemos 2, menos 7 medio. Ese es el límite cuando x tiende a infinito. Entonces podemos observar de esta manera, podemos trabajar los límites donde aparecen funciones con radicales o bien funciones irracionales. Y entonces de esta manera hemos analizado los límites donde interviene el proceso de racionalización o la manipulación de las raíces para poder dar solución a estos límites.